Y voy a conectar mi computador. Tum, tum, turum, tum, tum. En la semana anterior estuvimos viendo cómo Sigmund Freud clasifica o establece tres partes de la conciencia de los seres humanos. Esto es una teoría, recuerden, es una teoría metafísica que no se puede comprobar, pero sin embargo nos ha ayudado a muchas personas a poder recuperarse y también se ha empleado en la consejería pastoral. Da algunas herramientas que son útiles para la consejería pastoral, por eso que todavía siguen apareciendo en los libros de textos. Estuvimos viendo que él clasifica a la conciencia de los seres humanos. ¿Cómo se le denomina aquello que se sabe con claridad, que se puede conocer libremente? Es un recuerdo, pero muy a corto plazo, que está en el acto. Usted lo recuerda inmediatamente, sin necesidad de rebuscar. ¿Cómo se llama aquello? Según la clasificación que nos dio Sigmund Freud. ¿Recuerdan? Se le denominaba la La, ¿cómo? conciencia. O sea, La conciencia. Eso es, consciente. la conciencia. Perfecto. Contiene las cosas que la persona ha sabido, pero ha olvidado temporalmente. Tiene que rebuscar Gracias. un poco en su recuerdo para poder acordarse. ¿Cómo se le denomina? ¿Puedo repetirle, profe? Sí, claro. Oh, mi conexión es inestable, me dice acá mi computador. Contiene las cosas que la persona ha sabido, pero que ha olvidado temporalmente. Tiene que esforzarse para recordar. La preconciencia. Muy bien, esa era la preconciencia. ¿Cómo se llama aquellos recuerdos que se han olvidado totalmente y es imposible de recordar? El inconsciente. El inconsciente, perfecto. Con respecto a los mecanismos de defensa, ¿cómo le denominamos a aquel mecanismo donde nosotros olvidamos lo que no nos gusta o lo que nos desagrada? Por ejemplo, una persona que no le gusta ir al dentista, tiene una hora y después se olvida de la hora porque no quiere pasar por ese momento traumático. O un asesino también olvida o trata de olvidar el asesinato que ha cometido y dice, yo no recuerdo lo que hice. La verdad que no recuerdo. Pareciera que no fui yo, fue otra persona. Eso es la represión. Perfecto. La represión. Cuando yo atribuyo, imputo sobre otras personas mis defectos o mis debilidades. Por ejemplo, si yo soy un ladrón, le digo, esta persona es un ladrón. Si yo soy un mentiroso, le digo, esta persona es un mentiroso. Esas personas que están allá son mentirosos. O si soy un corrupto, entonces esa corrupción se lo atribuyo, se lo imputo. Si pertenezco a un partido político, se lo atribuyo al otro partido político. ¿Qué tipo de mecanismo de defensa estoy utilizando? La proyección. Excelente, muy bien. Cuando, si supongamos que yo fuera uno del MIRE, ya no existe, y, y yo justifico mis robos al banco o también a los empresarios. Digo, estas personas son los opresores, por lo tanto está justificado de que yo robe a estas personas y además que yo lo hago por una muy buena causa porque después se lo regalo a los más pobres. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esa justificación de mis delitos? Es la racionalización. Racionalización. Excelente. ¿Qué más? Cuando yo quiero que estoy en una iglesia, por ejemplo, y se ha hecho una reunión para determinar
¿qué vamos a tener en la iglesia? ¿Si van a ser bancas o van a ser sillas? Y yo quiero que sean sillas. Entonces, para que se cumplan mis propósitos, yo digo, levanto la voz, muevo las manos, golpeo la mesa, me pongo de mal genio. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese instante? Está teniendo una conducta inmadura, infantil. ¿Y Eh, cómo Eso estoy es empleando la el mecanismo de regresión. defensa? La regresión. Excelente. Funciona cuando la persona no tiene el valor o la oportunidad de descargar su enojo directamente contra la persona que lo ha provocado. Por ejemplo, tuve un conflicto con mi jefe en el trabajo y yo no puedo, obviamente, demostrar mi enojo hacia el jefe porque si no me parece mi trabajo. Entonces me descargo con cualquier persona que encuentre en la calle o voy a comprar al kiosco y me descargo con el que vende en el kiosco o o voy al banco y me descargo con la cajera del banco en el supermercado con cualquier persona que encuentre para canalizar mi enojo. Sublimación. Sustitución. Sustitución, perfecto. Estoy sustituyendo, entonces, algo que me ha afectado. Perfecto. Este mecanismo de defensa funciona cuando el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, es derivada hacia un nuevo fin. Por ejemplo, hay una persona, un joven, supongamos, que le gusta exhibirse, pero ser el centro de atención, ser la guinda de la torta, no sé qué otro nombre aplicarle a esta persona que, que quiere figurar. El, y es mal visto una persona con esas características, o por lo menos la sociedad lo considera como algo reprochable, pero sin embargo lo canaliza hacia una conducta mucho más aceptable. Por lo tanto, se va a la televisión como periodista o estudia teatro para trabajar en la televisión o en el teatro. Sustitución. Sublimación. Sublimación, Su- excelente. Sublimación, eso es, la sublimación. Cuando esto es Alfonso Ropero. Alfonso Ropero dijo en una oportunidad que tiene tiene debilidad física desde muy pequeño. Él no podía jugar a la pelota bruscamente, como nosotros, que quedamos bien. Yo nunca me fracturé, pero me dieron una patada, recuerdo, me quedó un deformado mi canilla. Pero él no dice que no tenía esas habilidades para estos juegos bruscos que juegan los varones en los colegios. Por lo tanto, él se dedicó solamente a la literatura. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de mecanismo de defensa utilizó él? Compensación. Compensación, perfecto. O también hay un joven que de repente a veces lo veo en YouTube, tiene un canal de recomendación de literatura. No, el problema que tiene no es físico, sino que es un problema social. Le cuesta relacionarse con las personas o no conversa mucho. Entonces lo ha compensado leyendo muchos libros. Impresionante la cantidad de libros que tiene. Pura ficción, ¿ah? Pura, no tiene otra literatura, solamente ficción. Bueno, lo ha canalizado, lo ha compensado de esa manera. Cuando una persona puede ser un hombre o puede ser una mujer, hermano o hermana, tiene ciertas debilidades o deficiencias y él quiere predicar. Por lo tanto, lo que hace es imitar a Guy Ávila o imitar a Cash Luna o Dante Gebel. Bueno, cada uno en particular, pero yo nunca he visto imitar a Dante Gebel, ¿ah? Pero a Cash Luna sí. ¿Qué es lo que está haciendo ese predicador o predicadora? Eso es la identificación. Identificación. Está Se está, imitando a otro. Se está se está identificando con personas que identificando. son populares, que son atractivas o que son exitosas. Perfecto. Cuando yo digo en una campaña evangelística, cuando yo prediqué, pasaron 300 almas y en realidad pasó una solamente. O digo, o supongamos que sea pastor de una iglesia y digo, nosotros tenemos, ¿cuánto podemos ser? Tenemos 15.000 almas, 15.000 miembros dentro de nuestra congregación. Y en realidad no son tantas, son, supongamos, unos 30 nada más. Pero cuando converso con otras personas, le digo eso.
¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa que estoy utilizando? Fantasía. No, está fantaseando. Eso, está fantaseando con su ministerio. Esto me lo han comentado algunos también que abultan las cifras cuando son supervisores de iglesias, por ejemplo, y le corresponde ver algún circuito, alguna zona, y quiere saber cuántos miembros se reúnen en este local o en esta iglesia en particular, entonces siempre tienden a abultarlo, a agregar más personas que no van nunca o ya dejaron de ir hace tiempo. Y después cuando van a confirmarlo, nunca están esas personas en total. Ya, eso es eso es la fantasía. ¿Qué más? Cuando yo tengo algún rencor, por ejemplo, puede ser con algún líder, puede ser algún líder eclesiástico o líder político, si pertenezco a la política o en el trabajo. Pero yo no lo puedo manifestar públicamente o de manera deliberada. Por lo tanto, lo que yo realizo es camuflarlo, es tratar de disimularlo por medio de una exageración de admiración, de respeto, de cariño, pero es una exageración. Es una forma de imitar, de camuflar, de imitar nada más. No estoy haciendo sincero. ¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa? Formación de reacción. Formación de reacción. Excelente, hermano Boris. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para emplear la técnica no directiva? Lo primero que se debe realizar. Ganarse la confianza de la persona. Eso es lo primero. Muy bien. Y después, ¿qué más se hace después? Aceptar Aceptarla incondicional. Aceptar Respondan, perdón. incondicionalmente, muy bien. Aceptar incondicionalmente a la persona. No hay que condenarlo, sino aceptarlo incondicionalmente. ¿Qué más? Se debe Escucharla. Escuchar escucharlo. Muy bien. Y con empatía. escucharlo con empatía. Perfecto. Y en reflejar y responder, cuando hablo de reflejar y responder, ¿qué es lo que quiero decir? Reflejar y responder. Tra- Traducir o parafrasear lo que me están diciendo para asegurarme de que yo entendí bien. Y si me hacen una pregunta, respondo a esa pregunta. Esa es la idea de reflejar y responder. Formular preguntas y también encontrar soluciones. Las preguntas que se emplean en la técnica no directiva, ¿cómo deben ser? Que demande respuestas amplias. Demande pues, respuestas muy amplias, porque tiene que explayarse y hablar la persona. Muy bien. Y ella es la protagonista de la asesoría. Las preguntas no deben ser No deben ser muy directas. muy directas, claro que sí. No, tiene que ser más indirecta, no tan directa. Y tiene que preguntar Una sola pregunta a la vez. una pregunta a la vez, nada, claro, no tantas preguntas al mismo tiempo. Y hay una pregunta que no se debe emplear. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no disciplinó a su hijo? ¿Por qué no va más seguido a los cultos? ¿Y por qué no ora entonces? ¿Y por qué no lee más la Biblia? ¿Y por qué no me llamó antes? Esas preguntas son muy acusatorias, e incómodas, inmediatamente se forma una barrera, por lo tanto no va a estropear la consejería. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, mis estimados hermanos. Entonces ahora vamos a continuar trabajando con la clase número 5 de la consejería pastoral. Algo muy práctico, ¿eh? ¿Qué le parece esta materia? ¿No es tan teológica o es teológica? Bueno, es parte de la teología aplicada, concretizada, parte de la teología práctica. Claro, hay un sustrato de teología de fondo, hay un trasfondo teológico de lo que nosotros estamos viendo acá. Recuerde que la consejería pastoral está marcado dentro de la misión de la iglesia.
y es parte también de la evangelización. Incluye la proclamación del evangelio, por lo tanto, ahí todo está relacionado con la teología. Perfecto, mis estimados hermanos. Continuemos entonces observando la elección del método para aconsejar. Hemos visto varios métodos, vamos a seguir observando más todavía. Uno de estos métodos siguientes es el método de apoyo. En momentos de crisis puede ser que la persona necesite ser apoyada y fortalecida. ¿En qué momento las personas necesitan ser fortalecidas o apoyadas? ¿En qué momento de la vida? ¿O circunstancias o periodos de la vida? En un divorcio, por ejemplo, necesita apoyo. Perfecto, eh, por ejemplo, en una mala racha económica, en una mala situación económica. perfecto, muy bien. ¿Qué más puede ser? Cuando hay violencia intrafamiliar, necesita Terrible. apoyo. Violencia intrafamiliar, muy terrible. Cuando los jóvenes van a la iglesia, le dicen, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no creo en la fe cristiana porque mis padres me llevaban a la iglesia y después se comportaban tan bien y todo, y predicaban y enseñaban, pero cuando iban a la casa comenzaban la violencia, la agresividad y actuaban de otra manera. Y un hijo que diga eso, qué terrible eso. Ha ocurrido eso, mis hermanos. ¿Qué más? Violencia intrafamiliar. ¿En qué otras situaciones se requiere que se emplee este tipo de aconsejamiento de apoyo? Los argentinos dirían de apoyo. Me acuerdo cuando fui a Buenos Aires, me gustaba la milanesa. Cuando harta milanesa se come bastante bien. Y era tan rico, a veces algunos no querían, yo le pedía la milanesa, que me lo dieran a mí. Y a veces daban pollo, yo decía pollo. Y los argentinos me corregían, no se dice pollo, me decían, se dice pollo. Así lo dirían acá, aconsejamiento de apoyo. ¿En qué más entonces se requeriría o se requiere este tipo de aconsejamiento de apoyo? Accidente, muerte también, Los momentos difíciles, ¿no es cierto? momentos difíciles de la vida, claro, accidentes, desastres naturales, muchas situaciones el ser humano necesita y requiere de este aconsejamiento de apoyo. Por ejemplo, cuando están pasando por alguna etapa de alcoholismo, drogadicción, también puede ser. Sí, 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 sí. Qué lástima eso, hermano. Ya cuando estamos hablando de alcoholismo, de drogadicción, son hermanos nuestros y ya ha llegado el periodo de una enfermedad, de estar enfermo y ya no lo pueden controlar cuando se ha producido la adicción. Entonces ahí se requiere este tipo de método para aconsejar, de apoyo. O cuando están muy estresados o deprimidos, por ejemplo, la depresión. Contaba un hermano de su Depresión. pastor, el pastor extraordinario, lástima que debió haber escrito una biografía. Estableció una iglesia en el sur de Chile, en Cochrane. Estuvo 6 meses durmiendo en una cueva. Construyó la iglesia con excremento de caballo, de animal, con barro. Y estuvo 6 meses viviendo en una cueva. Quiere ver, 6 meses. Y después 2 años viviendo con la familia en un bus, en una micro que le regalaron a un amigo. Él, eh, bueno, él cuenta, entre tantas cosas extraordinarias, dice pastor, que estuvo una semana alojando, viviendo en la casa de una persona con depresión. Él dormía, tenía una silla y ahí se sentaba mientras el hermano, bueno, se convirtió gracias a eso. El pastor estaba en una silla, lo cuidaba toda la noche, porque él no podía dormir solo, por la opresión que tenía era terrible. Y él contó el testimonio después. Dice, yo me convertí por un momento tan crítico y el pastor de la iglesia
todas las noches él se sentaba en una silla y ahí está. Hasta que yo, bueno, amanecía con él. Ganarse un alma, hermano, ¿qué le parece? La forma de ganarse un alma. Extraordinario. Toda la noche acompañando a una persona con la finalidad de ganarse un alma. Es impresionante el esfuerzo de estos varones. ¿Eh? Admirables, son realmente admirables estos pastores. La crisis puede proporcionar oportunidad para desarrollarse personalmente, para acercarse más a Dios, para fortalecer la fe, para crecer espiritualmente, reproducir la imagen de Cristo, crecer a la estatura de un varón perfecto. Es fundamental para la fe cristiana, es parte fundamental para la perseverancia de los creyentes en la fe cristiana. Y también en esos momentos se deben utilizar los recursos espirituales como la lectura de las Sagradas Escrituras, las promesas de Dios, la oración, fundamental, la oración, una práctica natural, permanente, sistemática, frecuente de todos los creyentes. Son muy útiles en los periodos de crisis, todos estos recursos espirituales o las disciplinas espirituales. El, el método de la técnica directiva es el método en que el consejero ahora es la figura principal, la figura central, es el protagonista y domina todo el proceso, recoge los datos, lo analiza, los interpreta, hace el diagnóstico, un pronóstico en cuanto a la solución tentativa de este problema que está escuchando. El asesor acá es muy activo en esta técnica y el aconsejado simplemente le corresponde colaborar con el asesor. Las metas de este método, de la técnica directiva, son las mismas metas de la técnica no directiva. Profesor, Exactamente, ¿sí? po- ¿podría repetir lo de la técnica directiva? ¿Cuáles son sus Sí, métodos? esta técnica se centra en el asesor. Ahí está centrado, en el asesor. Él diagnostica, escucha, receta luego la solución al problema y simplemente el asesorado debe cooperar con él. La meta es la misma de la otra técnica no directiva. El asesorado se debe ver a sí mismo y ver sus problemas más claramente. También se ha de descubrir sus potencialidades, cuáles son sus debilidades en esta conversación con el asesor. Ha de adaptarse a las circunstancias adversas. Debe elegir una solución a sus problemas, aprender a asumir su responsabilidad, porque finalmente él siempre va a ser el responsable en aplicar aquellos consejos. La otra técnica, aparte de la técnica directiva, la primera fue la de apoyo, la otra la técnica directiva, el aconsejamiento por confrontación. Esta es una teoría también, que viene de una de las tantas escuelas de filosofía. En algún momento aparece, se ha utilizado y aparece en los libros de texto todavía, pero esta teoría presupone lo siguiente. Cada persona es responsable por su comportamiento, ejerce su responsabilidad también por su conducta. Por tanto, no toma en cuenta las teorías de que el hombre es producto de su medio ambiente o víctima de su herencia. Yo he escuchado a algunos pastores que se dedican a esta área y son profesores también de consejería pastoral de la Universidad Adventista. Lo escuché hace bastante tiempo, sin embargo. Y decía que hay un 50% y el otro 50%. Un 50% depende de la herencia, del medio ambiente, y el otro 50% depende de lo que él ha tomado o ha decidido ser en su vida. Hay un alto porcentaje de lo que uno es en su vida. Pareciera que esta teoría de la confrontación, todo pareciera que fuera responsable él y no toma en cuenta su herencia o su medio ambiente. Cada persona tiene una conciencia, dice esta teoría, que produce la culpa. Pareciera entonces que el problema se origina en la culpa. La reacción típica y autoderrotista a su mal comportamiento se manifiesta encubriendo su pecado. La culpa y el pecado son lo que ha provocado
un problema. Y por eso que necesita este tipo de consejería. Presupone entonces la responsabilidad personal de todos los problemas, la culpa y el pecado. Eso es lo que presupone este tipo de aconsejamiento por confrontación. Por lo tanto, para solucionar el problema, la persona debe confesar sus faltas a las personas que ha ofendido, para llegar a ser sociable o llevarse bien con otros. Se debe integrar a un grupo. Los que viven en departamento o los que viven en un condominio, pueden ser en una casa, pero ahora todos están reunidos dentro de un grupo de WhatsApp y ahí se mencionan de manera automática en el acto cualquier problema que se suscite dentro de esa comunidad. Y lo que más se repite en los departamentos es hay que aprender a vivir en comunidad. O cuando quieren reprochar la conducta de algún vecino, dicen, estas personas no saben vivir en comunidad. O todos se dicen y se animan a vivir en comunidad. En este aconsejamiento por confrontación, si una persona es antisocial o tiene problemas de adaptarse a la sociedad, a vivir en un grupo o a vivir en una comunidad, si ese es el problema que ha originado el ir a una consejería pastoral, entonces debe aprender a vivir en sociedad, solamente integrándose a un grupo. Y si es en la iglesia, debe adaptarse a vivir, a convivir, a desarrollar su estilo de vida en una congregación. Ahí debe aprender a amarse entre todos, a sobrellevar las cargas mutuamente, a tener paciencia, a tolerarse los unos a los otros. Se aprende a vivir en comunidad de esa manera. Hay casos, bueno, la culpa se resuelve con la confesión. La persona debe confesar su pecado, confesar el pecado a la persona que ha ofendido. Hay casos en que el consejero debe confrontar al consultante con sus pecados. Sin embargo, es simplista el atribuir todos los problemas al pecado personal. Todos los problemas que se originan en la vida del creyente efectivamente es a causa del pecado original. Pero este método, según algunos autores, es simplista porque no todo está relacionado con el pecado personal individual, es decir, no es culpa mía. Puede ser un accidente, por ejemplo, si un accidente ya no es la culpa mía, si me he enfermado, puede ser eh, no por problema o negligencia mía, puede ser otra causa patológica o genética. Por lo tanto, en ese sentido es simplista según algunos autores respecto a este tipo de aconsejamiento por confrontación. Recuerde que hemos visto anteriormente que hay varios métodos de consejería. Se deben emplear los métodos según la ocasión, la circunstancia, de acuerdo a la personalidad del consejero y la personalidad del asesorado. Se pueden intercambiar. En algunos casos, por supuesto, se deben emplear eh, uno más que otro y algunos se debe emplear la confrontación. Por ejemplo, en la iglesia puede ser una persona que estén conviviendo y el pastor quiere conversar con ambos, quiere conversar con ustedes y lo llama adelante, después que termina el culto, están ido todos los hermanos y le dice, tomen asiento, quiero conversar con ustedes. Y los hermanos dicen, no, aquí de pie estamos bien, no hay necesidad de sentarse. ¿Por qué habrán respondido así, hermano? ¿Qué creen ustedes? El pastor quiere conversar con ellos y le dice, tomen asiento, hermanos, quiero conversar con ustedes. No, no, muchas gracias, así de pie estamos bien. ¿Cómo poder interpretar esa expresión? ¿Qué habrán Podría querido? tomar a la defensiva, ¿no? Claro, están en la defensiva. ¿Y qué más? ¿De qué otra manera puede interpretarse? Se sienten Que, incómodos. Está muy incómodo, muy bien. Molestos. claro, tam- también podría ser que quiere hablar algo breve con él, pues no quiere tener una conversación tan Sí. extensa. Mira, están en la defensiva, se sienten incómodos y quieren hablar lo más rápido y lo más breve posible porque no quieren exponer su caso. Muy bien. Y luego le dice, el- quiero ver si la situación de ustedes porque yo sé que ustedes no están casados.
Y ellos responden, pero nosotros no estamos adulterando, nosotros estamos bien así, no estamos adulterando. Bueno, el adulterio es en infidelidad matrimonial. El pastor tiene que confrontarlo. Le dice, eso no es adulterio porque ustedes no están casados. Están en fornicación, entonces. En amancebamiento, dice José Martínez. Eso se llama amancebamiento o concubinato. Así se llama en las Sagradas Escrituras. No, pero nosotros estamos bien así, no necesitamos casarnos. Increíble, ¿eh? Es decir, no quieren arreglar su situación de ninguna manera. Bueno, en ese caso se hizo un aconsejamiento por confrontación, por temas de iglesia dentro de una congregación. No sé si pueden mencionar otro caso donde necesariamente se requiere un consejo de confrontación. Aparte de ese, hay muchos otros casos. Puede ser cuando una persona, no sé, tiene problemas con el alcohol, pero él no hace ningún esfuerzo por dejar el alcoholismo, o sea, simplemente goza de esa vida de alcoholismo. Mm, Ahí puede que haya una confrontación más directa de la actitud del hermano, de no querer dejar el alcohol, o cualquier vicio también puede ser. exacto. Bueno, cuando el alcohol ha llegado un momento de enfermedad, está enfermo ahí, es complejo. Ahí ya, esos tipos de confrontación son, son ineficaces, porque es igual que decirle a una persona que está enfermo de cáncer, ¿por qué usted se ha enfermado de cáncer? ¿Por qué no deja su cáncer? Más o menos decirle lo mismo a un alcohólico. Tiene que buscar una solución por medio de alcohólico anónimo o hacer algo, eh, buscar a Dios, un milagro de Dios. Lo seguro que dicen en aquellos que recuperan alcohólicos es que debe tocar fondo la persona y después se puede recuperar. Pero si no ha tocado fondo, no va a necesitar salir de ese problema que tiene. Es complejo el alcoholismo. Yo sé que hay muchos hermanos que abandonaron el alcoholismo de manera milagrosa porque el Señor hizo una obra. El- Hay una psicóloga de Argentina, Carvajo, se llama Nelly Carvajo, Carvalho, Carvalho se llama, sí, el apellido de ella. Ella señala que los homosexuales son mucho más rápidos para reorientarlo a la heterosexualidad que un alcohólico, recuperar a un alcohólico. Es grave el asunto con, con los alcohólicos en ese sentido. Bien, esos son los métodos entonces de confrontación. Evaluación del Mi método. hermano, Sí, hermano Víctor. me quedó dando vuelta digamos, el caso que estaba entregando. ¿Mm? Y, pero la pregunta es enfocada, digamos, a la consejería, ¿no es cierto? La clase. ¿Hasta qué punto nosotros, mi hermano, debemos, digamos, tocar estos temas sensibles o cuando son manifiestos, digamos, en la iglesia? O porque como que llamar a unas personas, o sea, lo digo en mi forma personal, y decir, bueno, usted tiene que dejar esto, esto, otro, es como, me siento como que me estoy metiendo en un terreno que no es mío, o que no es distinto cuando la persona viene a pedirme un consejo, ¿no es cierto? Está abierta la iglesia o un hermano y viene a pedirme ese consejo, y bueno, yo le entrego el mejor consejo que yo puedo, pero de ahí yo a, a tratar de cambiar una persona, entendiendo que Dios es el que cambia, ¿cuáles son los límites, mi hermano, ahí? Bueno, esa es una responsabilidad pastoral, ¿eh? Porque es una responsabilidad pastoral. No lo puede predicar, o también lo puede predicar, por supuesto, es parte de la predicación, del amancebamiento, concubinato, dentro. Es mejor personalmente, mi hermano Víctor, de esa manera es un sermón muy personalizado, es mucho mejor personal que, que predicarlo Pero en la iglesia no públicamente. una predicación, sino que como ir no sé, yo estoy en ese problema ¿Mm? y yo ir directamente a mí, imaginemos yo soy el ¿Mm? ejemplo negativo y que venga mi pastor y me diga, hermano, sabe que tiene que casarse.
por decir algo. Mm, Eh, o sea, si yo estuviera en el otro lado, igual me sentiría incómodo como de involucrarse en mi vida personal en un hecho que a lo mejor, bueno, hay que ver cada circunstancia, pero como yo abordar ese tema, a eso voy yo. ah, correcto, Porque correcto. hacemos nosotros como líderes, ¿no es cierto?, de diferentes áreas que nosotros hacemos, vamos, Mm. esperamos que ellos vengan a pedir ese consejo o nosotros vamos nomás y le decimos, hermano, tiene que, no sé, hacer tal cosa, porque Por no eso está escrito en la depende, Biblia. por Podemos eso ser depende prudentes. al criterio del pastor, al criterio del pastor, porque él está a cargo de una iglesia y, y todo el mundo, todos los hermanos saben la situación en la cual se encuentran aquellos. Y si no dice nada el pastor, no toma carta en el asunto, es negligente en ese sentido o indiferente en ese sentido, entonces estaría dando una imagen como líder eclesiástico de que tolera ese tipo de conducta dentro de una congregación y como representante del Evangelio, responsable de proclamar el Evangelio, de cuidar la salud espiritual de la iglesia, entonces es el deber hacerlo en ese sentido. Es un deber, porque es algo manifiesto que todos los hermanos lo ven, se dan cuenta. Y eso es un ejemplo para los miembros de de la iglesia. Si no hace nada el pastor en ese sentido, los otros hermanos van a seguir la misma conducta, estilo de vida de los hermanos que se encuentran en esa situación. Pero eso depende del criterio de cada una de las iglesias, porque él ve, conoce a su gente, tiene que conocer muy bien a su gente para conducirlo. Si no lo conoce muy bien, entonces yo creo que podría ser un poco más cauto. Pero si lo conoce bien, no habría problema. Pero es una responsabilidad del pastor, es un deber pastoral, por tema de mantener la santidad dentro de la iglesia. Y él es responsable de predicar la santidad dentro de una congregación. Muy bien, no sé si qué opinan los otros hermanos, hermano Boris, hermano Jorge, sobre el caso que estamos comentando. Del caso de cómo de no querer casarse. Sí, sí, sí. De Ah, una bueno, claro, o es una sea, pregunta muy invasiva o muy personal. no, claro, desde luego que es personal y un poco invasiva, pero yo creo que hay casos, bueno, cuando por ejemplo, no sé, pues llevan una relación de noviazgo de 5 6 7 8 años, 9 años y no quieren casarse, bueno, ahí podría aplicar ese ejemplo, pues, pero hay que hacerlo también con prudencia, o sea, no, igual hay que darse cuenta que este uno se está involucrando en la vida íntima de la persona. Y como te decía, queda criterio del pastor también, pues depende del criterio del pastor. Cómo lo dice, o sea, de qué forma se lo dice y cómo se lo dice. En el Muy caso bien. mío, mi hermano, Hermano, yo, disculpe, me identificó porque yo soy carabinero ¿Mm? y dentro del periodo de carabinero, cuando yo ingresé a la institución, te obligaban a que uno tenía que tener un cierto tiempo, digamos, dentro de la institución para poder casarse, que eran Ya, mínimo 3 años, y no te correcto. dejaban casarte y si no te exponían tu hoja de vida a echarte de la institución. Y después de 3 años, recién uno tenía que postular un sistema que era una ficha Cardet que te investigaban a toda su familia, si tenía antecedentes penales. Era un lío que se demoraba 6 meses. Entonces, cuando yo acepté al Señor como mi salvador personal, yo ya era carabinero. Entonces, me vi envuelto en lo personal en esa conversación. Entonces ahí yo tenía dos salidas. Una era retirarme del trabajo lisa y llanamente o continuar en la situación que yo estaba. Mm, Entonces me fue muy complicado porque yo durante todo ese periodo, créanme que me sentía muy mal, me sentía muy complejo y quizás mi situación en particular sentí que en ese momento no fue abordada de la forma que debiera haber sido abordada. Entonces, cuando uno pasa ese tipo de situaciones, quizás tiene una mirada totalmente distinta con respecto a ciertas situaciones y ciertos casos, porque yo creo que el Señor conoce la condición de cada persona y le da los tiempos, ¿no es cierto? Que Él sabe cuándo va a dar la libertad en ciertos casos, porque, no sé, si yo como ser humano digo, no, usted
qué sé yo, tiene que, ya lleva 2 meses en la iglesia, voy a cambiar de tema, y tiene que usar falda, por decir algo, un joven. mm, Es complejo, o sea, yo poner esos tiempos que no son míos, pero también entiendo la otra parte que usted dice, claro, yo como pastor o quien tenga una responsabilidad, también de la otro lado se ve mal, porque una iglesia, no sé, que es muy liberal, qué sé yo, que dentro de la misma hermandad que no debiera ser así también, porque todos debiéramos ser flexibles en cada caso. Entonces, por eso me identificó un poco el ejemplo, mm. porque lo viví cuando estaba recién en los primeros años del Evangelio. Bueno, ahí en ese caso está totalmente justificable, ¿no? Es decir, ahí no hay un asunto de insubordinación cristiana o de rebeldía cristiana, no, bajo ningún punto de vista. Ahí es muy comprensible ese caso, por supuesto. Ahí nadie lo obligaría a tomar otra decisión que vaya en contra de, de su profesión. No hay, ahí es justificable. El otro asunto, si no quieren porque quieren ser igual que la sociedad, ahí no se puede justificar en ese sentido. Por simplemente, no sé cuál será el pensamiento de aquellas personas, quizás porque quieren seguir el mismo ejemplo de la sociedad, nada más. Yo creo que por ahí va el tema. Hermano Jorge, Hermano, yo quería dar una opinión perdón, porque hermano Ricardo. sí, a mí igual me pasó una situación parecida en una iglesia donde yo estaba. Y pues yo estaba antes con la que ahora es mi esposa, sin casarnos aún, ¿Mm? y yo participaba en el grupo de los jóvenes en ese momento. Entonces, cuando yo me puse a convivir con mi esposa, o sea, con mi novia en ese momento, ellos se acercaron a mí y me dijeron que yo debía casarme pronto y yo sabe que lo tomé súper bien en el sentido de que vi que ellos en realidad estaban protegiendo a los jóvenes de la iglesia de, de actos de pecado directamente. Así Mm, que yo por este lado lo entendí. Después me salí de esa iglesia porque no por ese hecho, sino que por otro hecho. Pero yo creo que como personas responsables de la vida de otros en el sentido de dirigirlo, estuvo bien lo que hicieron ellos. mm, En fondo ellos trataron de librarme de un pecado, así que yo por eso yo pienso que, como dice usted, es una responsabilidad que es compleja, pero que la tiene todo pastor y que tiene que asumirla. mm. Muy bien, hermano Ricardo. Perfecto. Hermano Jorge. Hola, buenas noches. Saludos primeramente a usted, profe, y a los hermanos pastores que están ahí. Eh, bueno, qué bueno que sea en esta instancia también de poder un poco como dar las impresiones que cada uno tiene. Yo creo que todo liderazgo debería de una u otra manera involucrarse un poquito cuando tenemos casos de gente que está conviviendo, porque eso habla de un liderazgo efectivo y de una preocupación. Ahora, obviamente que el pastor es el que tiene que entrar en terreno más a fondo, pero siempre habla bien de un líder que se acerque a la persona y ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, para poder orar también con una mejor dirección. Alguien dijo Mm, por allí que nuestra oración será efectiva en cuanto más sepamos del problema. No se quiere decir que uno sea copuchento, como decimos en Chile, o quiera meterse en asuntos, pero muchas veces pasa por algún problema que hay, alguna crisis que hay. eh, entonces yo tengo que orar con efectividad y a veces el líder tiene que tener esa cercanía con su gente para saber qué está pasando allí y para hacer un seguimiento, para apoyar, para animar, para ver cuáles son las barreras que están impidiendo que no se casan. A veces son barreras económicas, son cosas simples, a veces son claro. problemas más de fondo, a veces son decepciones, Mm, entonces a veces es una mala perspectiva bíblicamente, entonces es importante aterrizar eso porque también hablamos del peligro del alma, es decir, hablamos también que esta persona está en pecado, no podemos mm, bajar el perfil a eso. Entonces también eso me habla del amor que yo tengo hacia esa persona, de acercarme y ver cómo yo le puedo ayudar. Yo lo hablo porque a mí me ha tocado, en el caso de que tenemos un escuadrón de oración y tenemos casi 60 personas, las cuales lideramos y tratamos siempre de estar preocupados de ellos en todas las áreas. Me preocupo, ¿por qué? Porque a veces lo hacemos predicar. Entonces yo no hago predicar, por ejemplo, a alguien que esté conviviendo, pero para eso tengo que saber. Entonces tengo que llamarlo, tengo que tener una conversación con él
y cuando se da la confianza, preguntar por qué no se ha casado, Mm, cuáles son las barreras. Pues a veces, la mayoría de los casos, porque la esposa es inconversa, aún no viene a Cristo. Pues eso me ayuda a comprender la situación y a orar para que su esposa o el esposo pueda venir a Cristo y pueda entender la importancia del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Entonces creo yo que es muy mm. importante que como líderes nos acerquemos, quizás no tanto como el pastor que tiene como una mayor autoridad, ¿verdad? Pero sí como tratar de apoyar en esa área que un área también delicada y complicada y que muchos prefieren mejor hacer el quite en vez de afrontar la situación. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, mis hermanos, por su importante contribución, ¿eh? Muy importante. Son varios factores entonces, ¿eh? Temas laborales, por factores laborales, en el caso de Carabineros, por ejemplo, el tema económico, otro, porque me contaron casos también, tema económico, y, y lo otro, una incomprensión bíblica, puede ser el otro caso, alguien puede ser inconverso, también, otro de las situaciones, y lo otro quieren ser como la sociedad, ahí en ese caso ya es reprobable, en ese caso ya no se puede justificar, el otro sí, hay justificación. Perfecto. ¿Dónde estábamos nosotros? Ah, en la evaluación del método de confrontación. La confrontación puede ser también no solamente temas morales, sino también puede ser temas doctrinales. El, de la Trinidad, por ejemplo, pueden ser temas de la Trinidad. Nosotros somos trinitarios, por lo tanto le prohíbo que siga leyendo libros que no sean trinitarios y escuchando predicadores antitrinitarios. Y le prohíbo también ir a conferencias de donde se promueve el antitrinitarismo. Yo no sé si será posible cambiar la mentalidad de alguien así con esos consejos, ¿ah? Porque la persona ya está, pero con la convicción firme de ser antitrinitario. Pero por lo menos se hizo algo. No se lo dejó solo, por lo menos algo le dijo. Complejo, complejo esa situación. No sé qué creen ustedes, hermanos, temas cuando son temas doctrinales, por ejemplo, como eso, porque es un proceso para llegar a una conclusión de esa naturaleza. Pasó por un proceso de largo tiempo, estamos hablando de años. Alguien no se vuelve antitrinitario en una semana o por escuchar un sermón. Alguien se vuelve antitrinitario después de reflexionar, meditar, escuchar, leer, articular sus pensamientos. En algún momento se cambió la doctrina en su mente. Y después, ¿cómo hacerle cambiar de opinión a alguien así? Pareciera que fuera una actitud más que intelectual, una inquietud o un problema espiritual, me da la impresión, cuando se producen estos tipos de problemas doctrinales, que son muy complejos porque después ya no puede haber comunión con alguien que no crea exactamente lo mismo que yo en estos asuntos tan fundamentales como es la Trinidad o la divinidad de Jesucristo, por ejemplo. Ya en ese caso, una confrontación, pero esa confrontación yo no sé si será efectiva o no. No sé qué creen ustedes, mis hermanos, porque yo creo que no va a cambiar con una confrontación. Lo único que puede ser es que no, que no contamine a la iglesia nada más, pero más allá, muy complejo. No sé qué dicen ustedes. Hermano Paulo, yo creo que, bueno, requiere confrontación en el caso pastoral. Vamos a los casos que estamos hoy día, que está en la palestra, el caso de hoy día de la doctrina reformada, que se está metiendo muy fuerte dentro de las congregaciones. Creo que el pastor cuando ve un líder, un predicador, alguien que es influyente, o a lo mejor no tan influyente en la iglesia, pero ve que ya se está levantando, no sé cómo llamarle, una revolución, grupos aparte, eh, y que están metiendo esta doctrina, creo que ahí es muy necesario que el pastor afronte con fuerza esa situación, aísle el problema y trate de alguna manera de argumentar bíblicamente a la persona que está eh, no sé, influyendo, ¿verdad?, a los demás, porque ha ocurrido, nos pasó a nosotros y está ocurriendo en muchos, muchos lugares. ¿Y por qué agarra tanta fuerza? Creo que por lo mismo, porque de repente los pastores falta esa parte de ser más directo, no solamente usar el púlpito para decir cosas al aire, que agarre quien agarre, sino que ver quién es la persona que está trayendo, por ejemplo, una doctrina reformada a mi iglesia, llamarla aparte y ahí usar la consejería y ver
ver qué es lo que está ocurriendo y cuánta gente más está afectada, y a lo mejor es mucha más gente, porque puede ocurrir como los casos que han ocurrido, que la iglesia se divide, la iglesia Exacto. se separan, los jóvenes se van, y casos que comienzan muy pequeños terminan en un caos y ya no se puede hacer prácticamente nada. Entonces creo que ahí yo opino que es necesario una confrontación para aconsejar a esas personas que están, o a esos hermanos que están quizás tomando algo equivocado y están enseñando en la iglesia, no sé, usan las casas, usan los estudios bíblicos en los hogares, y eso es bastante complicado. Y creo que si eso se deja pasar, eso es un peligro tremendo para el pastor y para toda la iglesia. Y es preferible mejor que el pastor se arme de carácter y pueda afrontar esta situación llamando aparte y confrontando. Mm. Ese tipo de consejería de confrontación también no espera de que el consultante vaya, sino el pastor es el que va a la persona a confrontarla. En confrontación ocurre eso. ¿Sí, hermano Víctor? Igual, con referente a lo que dice mi hermano Jorge, ¿no es cierto? Igual que importante nosotros como cristianos, nosotros tener un buen cimiento de la escritura, de conocer la palabra para poder defender nuestra fe, porque yo creo que más allá de decir, yo te prohíbo plantar esta doctrina, Mm, nosotros, digamos, como líderes, tener el fundamento bíblico, teológico, histórico de poder defender nuestra fe, que tanto nos falta, mi amado, porque en el fondo podemos ver que son muy pocos que dentro del cuerpo de la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Nos tratamos de preparar para poder entender las verdades bíblicas. exacto. Entonces, pasa también mucho en la iglesia que, claro, yo creo en la Trinidad, el mismo ejemplo que usted me está dando, pero ¿qué fundamento tengo? Entonces, estos jóvenes, personas adultas, quizás ellos también tienen hambre de conocer la palabra del Señor y se van en mala forma y son adoctrinados, llamémoslo así, Mm, por personas que le insertan su doctrina, valga la redundancia, porque tienen mejores fundamentos que nosotros. Entonces, no basta con decir yo conozco, o sea, yo creo en la Trinidad, sino que también saber expresarla, saber decirla, saber explicarla con los fundamentos bíblicos. Y si no lo sé, saber buscar a las personas que saben ser humildes, ¿no es cierto? Porque también pasa eso, que yo, no sé, por tener un cargo a lo mejor puede pasar en mí que puede pasar que me las creo todas y no es así, todos nos faltan cierta área de nuestra vida y siempre hay gente que es más capacitada que nosotros y que tienen habilidades que el Señor le ha dado para poder instruir a las personas. Entonces, mi opinión, que primero que todo es tener la capacidad de conocer las escrituras, conocerlas bien, mi doctrina, qué es lo que yo creo, y para eso yo también tengo que conocer la doctrina que está aparte, ¿no es cierto? En un caso mío, yo tuve un compañero que era adventista y salíamos a los servicios y él sabe que usted estaba tan bien preparado en la escritura, porque claro, él tenía sus estudios bíblicos y todo, pero para yo poder comprender eso, tuve que saber quién era Elena G. de White, tuve que estudiar sobre, no sé, los inicios del adventismo. Entonces, si no tenemos una base bíblica para poder defender nuestra fe, estamos perdidos nosotros mismos, porque al final estamos como entregando las almitas nomás a lo que el que mejor le puede hablar. sí, es Entonces, esa verdad. sería mi opinión, mi. Una gran responsabilidad. Aquí estamos viendo que el asesor, entonces, el consejero, tiene una alta responsabilidad, porque debe dominar varios temas, entre ellos temas doctrinales. Pero si ha pasado por los seminarios, institutos teológicos, por lo menos va a tener una plataforma doctrinal, un fundamento, una columna vertebral doctrinal en la cual se puede manejar. ¿Ah? Si ha completado un bachiller, por ejemplo, ya conoce el proceso de la investigación. La metodología de la investigación va a saber investigar, hacer trabajos monográficos, por lo tanto eso le va a ayudar bastante a articular bien una idea, un pensamiento y llegar a la médula y el origen o lo más fundamental de una doctrina en particular, como la Trinidad, por ejemplo, o la divinidad del Señor Jesucristo. Hartas habilidades entonces, Hermano incluyendo Pablo, la redacción y la investigación. Sí, hermano Jorge. sí, es que me acordaba también de algo importante que le escuché al pastor apellido Chávez. Usted lo ubica bien. Elías Sí, Chávez sí, puede ser. sí, Ya, el pastor Elías Chávez dice algo interesante, que lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, es que muchos jóvenes que están estudiando en institutos, bueno, en algunos lugares reformados, vienen y enseñan otra doctrina a la iglesia.
como dice el hermano, está el caso de que todo líder, todo pastor debiera prepararse, o sea, eso es número uno. Mm, Pero tenemos el otro caso, y voy al caso más cercano mío de mi pastor, está mm, por cumplir 70 años. Yo a él ya prácticamente no lo podría meter en un seminario y en un instituto. Y él mm, tiene una tradición pentecostal, somos una iglesia pentecostal. Entonces, si yo me pongo a estudiar reformado, también el pastor tiene toda la facultad como hombre de Dios y hombre espiritual de llamarme la atención y de aconsejarme, aunque él no tuviera las herramientas que nosotros hoy día estamos teniendo. Entonces, exacto. pueden ocurrir diferentes tipos de casos. El caso número uno, que tiene que haber un hombre de Dios preparado, líder, pero tampoco quita que una persona de 70, 80 años que lleva un pastorado hoy día y que hemos visto un buen testimonio, eso también creo yo que tiene una autoridad y un peso espiritual como para poder corregir a quienes quizás también por estudiar, quizás quisiéramos como cambiar algo de la iglesia. No sé, si yo me pongo cesacionista, por ejemplo, y predico y enseño y con todos los argumentos bíblicos de que ya no hay más lengua, de que no hay más danza, versus mi pastor que a lo mejor no tiene la teología que tengo yo, pero sí tiene la espiritualidad, tiene la trayectoria, tiene el testimonio, ¿verdad? Y por un tema a ver, de apego espiritual con él, de un compromiso, de un amor por él, creo yo que ahí también uno, en cierta manera, debe también como poner esa sujeción. No sé cómo se ve esa parte cuando tenemos el caso de gente que ya hoy día no pudo estudiar. Ah, obvio, obvio. ¿Tiene autoridad para aconsejar un pastor? Por supuesto que sí, pues. Por Yo creo supuesto que que sí. sí. Obvio. Obvio, el mentor. Un mentor. Alguien que va, Claro, al esa es cual la nosotros palabra. rendimos cuenta. Y además que él es representante de una de las tradiciones teológicas dentro de las iglesias. Por lo tanto, si estudia en una institución reformada, por ejemplo, va en contra y es compatible con la tradición del pentecostalismo. Va a dañar al pentecostalismo. Ya el mismo hecho del cesacionismo que va acompañado de esa doctrina va a dañar mucho. Bien, estábamos. Es muy simplista, habíamos dicho, y contraproducente emplear el método de la confrontación. Muy simplista porque todo se lo atribuye al pecado. No todos los problemas son originados del pecado personal. Jesús no les señaló siempre el pecado a las personas a las cuales trataba. En varios casos la ruta indirecta surge más efecto y produce resultados mucho más duraderos cuando se realiza una ruta indirecta. Pasos para aconsejar empleando el método de la confrontación. El consejero recogerá información acerca del problema, averiguando de los antecedentes de él, confrontar al consultante con la evidencia de su mal comportamiento, si se percata y hay evidencia de que el problema es un pecado personal. Seguir aceptando al asesorado aún en los casos en que éste no quiera reconocer su falta. También puede ocurrir ese caso. No puede hacer nada si no reconoce la falta. Debe seguir considerándolo y aceptándolo. Guiar a la persona a confesar su pecado a Dios y a confiar en su amor perdonador. Recuerde que la consejería está marcado dentro de la misión de la iglesia. Proclama la palabra de Dios, es una teología concretizada y está relacionada con la evangelización. Por lo tanto, acá le habla de Dios, el amor perdonador de Dios. Ayudar al aconsejado a arreglar las cuentas habidas por su mala conducta con las personas que ha perjudicado. Esto se conoce como la restitución. Si ha defraudado a alguien, entonces debe restituir la ofensa que ha causado. Puede ser temas de dinero, temas económicos o temas de reputación. Si se ha encargado de difamar, entonces después la restitución tendría que corregir esa difamación. Yo no he visto, quizás en los políticos es muy frecuente, pero alguien que ha pedido perdón, por ejemplo, de haber difamado a alguien erróneamente, no he escuchado de que alguien pida. Ah, parece que sí. Ahora que me acuerdo de un periodista de Chilevisión, pidió perdón públicamente. Es muy famoso, que siempre está en las noticias, en las noches. Entrevistó a Longueira, me parece mucho que fue. Y le reprochó una. Supuestamente era una mentira que no había votado por Pinochet y después resulta que sí, votó por Pinochet en la época del plebiscito. Y eso se lo dijeron en cara cuando estaba en la televisión pública. Y después él reconoció que la verdad que se había equivocado. Esa vez recuerdo que pidió perdón
por una difamación. Bueno, en temas de mala información, nada más, no estaba clara la información que él tenía, estaba manejando en ese momento. Otro tipo de consejería, esta es de la consejería de información y dirección. El consejero debe asumir con humildad que no es experto en todas las materias, porque es un ser humano. Nadie domina toda la disciplina, es imposible. Nadie las domina. Puede ser, por ejemplo, en la área de la teología, puede dominar muy bien el Antiguo Testamento, pero alguna parte del Antiguo Testamento. Pero no todo el Antiguo Testamento, porque hay mucha literatura sobre el Antiguo Testamento. Y sobre Pentateuco hay muchos libros, tanto que se han escrito que le va a faltar vida para leer todo lo que existe. Por eso que siempre es una tajada de la torta nada más en la cual se investiga, se profundiza. En el liderazgo del mismo modo ocurre exactamente lo mismo, del Nuevo Testamento ocurre lo mismo, en teología sistemática también, en la historia de la iglesia también. Es una porción que domina la teología, pero otras puede ser analfabeto. Y si hablamos de otras disciplinas, puede ser un analfabeto en otra disciplina. O un filósofo también, o puede ser un sociólogo, o un profesor de matemática, domina muy bien un tema, un campo, una especialidad, pero en la teología es un analfabeto también. Tiene un conocimiento de la teología como un niño de básica conoce la teología. Por lo tanto, hay que reconocer que no somos expertos en todo. El consejero no es experto en todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a, a derivar. Eso es lo que va a hacer. Va a derivar a personas que sepan. Hay personas que necesitan consejo para elegir una vocación, por ejemplo. U otros consejos. Me comentaban algunos pastores del día viernes. Llegó una hermana y se dio cuenta que estos problemas él no lo podía solucionar. Por lo tanto, lo derivó a un psicólogo que él conocía. Y el psicólogo realmente le ayudó porque estaba estresada. El problema era el estrés. Y el psicólogo le ayudó mucho mejor que lo que él podría haber hecho. Puede ser eso, puede ser algo psiquiátrico también. Ahí sí, hay que derivar. Es peligroso si atiende a un psiquiátrico, una persona enferma patológicamente, o algún accidente o algo biológico, tiene que derivar al médico entonces. Eso no significa, y esto lo hemos hablado también en la primera clase, que el consejero, desde esa especialidad de la espiritualidad, no puede hacer nada. Porque recuerde que el ser humano es holístico. ¿Qué significa esto? Cada área del ser humano está estrechamente relacionado, vinculado entre sí. Si se enferma, por ejemplo, físicamente, esto le afecta emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Le afecta integralmente. Si se enferma la parte psicológica, le afecta lo físico, y esto usted lo sabe, cuando está muy estresado, por ejemplo, se puede producir úlceras nerviosas, no puede dormir, o, o también comienzan a aparecer algunas manchas en el cuerpo, o, o colitis, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta entonces que el ser humano se enferma integralmente. Todos los aspectos y las áreas del ser humano se afectan. Por lo tanto, si tiene algún problema físico, psicológico, psiquiátrico, el asesor puede hacer algo de su campo, desde su especialidad, que es la oración, el acompañamiento, la lectura de la Biblia. Le va a ayudar en esa área y así adelanta el proceso de la recuperación. Ayuda en el proceso de la recuperación. Esto lo saben la medicina y está también dentro de los manuales de medicina actual contemplar la posibilidad de la posesión demoníaca incluso. Y la importancia de la asistencia espiritual, por eso que es un derecho humano, la asistencia espiritual en todos los hospitales, porque saben que es un proceso vital, fundamental, para agilizar la recuperación de un enfermo. Se debe derivar. En Argentina, una persona que trató una persona que tenía epilepsia, lo trató desde otra perspectiva como posesión demoníaca y finalmente lo terminaron sancionando legalmente porque no derivó. Así de peligroso en Argentina. No sé en Chile cómo estará la legislación, pero en Argentina ocurrió ese caso. Tuvo problemas legales por no derivar. Tenía que haber derivado porque el problema no era una posesión demoníaca, era un tema psiquiátrico. Si se ora por un enfermo psiquiátrico
y efectivamente era un demonio el que estaba produciendo ese tipo de enfermedad, entonces con un exorcismo, orar para que el demonio salga, debería recuperarse. Y si no se recupera, entonces ya no es el demonio, entonces es una enfermedad psiquiátrica, patológica. Hay que derivar en ese sentido entonces. Si tiene discernimiento de espíritu, entonces hay que hacer lo que el espíritu le dice. Y si otro problema patológico, entonces hay que derivar. Se debe derivar. Pero no solamente en esos casos, sino también se deben derivar cuando hay casos más complejos. Pueden ser doctrinal, por ejemplo, que no conoce muy bien o no domina muy bien algunas doctrinas o algunos movimientos nuevos, por ejemplo, las raíces hebreas. Hay un hermano que llegó a la iglesia con problemas de las raíces hebreas. No tiene idea qué es lo que son las raíces hebreas. Bueno, alguien que maneje esos temas lo deriva a él. También llegan a la consejería personas que quieren saber su vocación, en qué trabajar, a qué se van a dedicar en la vida, de qué van a sobrevivir, qué estudiar, por ejemplo. Un joven puede preguntar, ¿qué estudiar? No sabe, está muy desorientado. Otros piden información acerca del noviazgo, del matrimonio, de los asuntos de la conducta, cómo resolver problemas espirituales, de cómo vencer una debilidad moral o temas doctrinales. También se van a preguntar cómo saber la voluntad de Dios para sus vidas. Hay algunos elementos prácticos para saber la voluntad de Dios para la vida. No sé si pudiesen recomendar algunos consejos prácticos, mis hermanos, para saber la voluntad de Dios para nuestra vida en particular. Si alguien nos pregunta, nos dice, ¿qué querrá Dios de mí? ¿En qué quiere utilizarme en la iglesia? Por ejemplo, o en el servicio cristiano. ¿Cuáles son los consejos prácticos que podríamos nosotros dar? Hay que buscar al Señor en oración para que el Señor nos muestre, digamos, para qué eh, el Señor nos ha llamado, ¿no es cierto? Muy importante. La oración, perfecto. Un recurso espiritual muy importante para determinar la voluntad de Dios. Porque la oración, nosotros hablamos a Dios y también el Señor nos habla. Está dialogando con nosotros entonces en la oración. Y una parte de la oración es los silencios. Nosotros no practicamos mucho los silencios, ¿eh? Los evangélicos. Los silencios es guardar silencio ante la presencia del Señor, es bíblico. Guarde silencio ante el Señor. El silencio tiene la finalidad de escuchar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Por lo tanto, ahí nos va a indicar, por supuesto, el Señor cuál es qué es la vocación que nosotros tenemos, cuál es la voluntad para Dios, para nosotros en particular. Aparte de la oración, ¿qué más? ¿Qué otro recurso podemos, o algo práctico que nosotros podamos determinar la voluntad de Dios? Bueno, creo que La también lectura, está... Adelante, hermano, dele. no, la lectura de la palabra, es decir, buscar guía por la lectura de la palabra. Muy bien, por medio de la lectura de la palabra, yo quiero saber para qué soy útil en el reino de Dios. Entonces, después de la oración, busco la Biblia y la Biblia en algún momento me va a hablar. Si para evangelista, para misionero, para, ¿qué más puede ser? Profesor, bueno, pastor, bueno, él por medio de la Biblia hablará. Porque la Biblia habla personalmente, porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo ilumina su palabra y lo aplica a nuestro corazón. Nos ilumina, es una acción del Espíritu Santo. Recuerde que Martín Lutero fue uno que dijo o incluyó un elemento dentro de la exégesis que tenía que ver con la iluminación del Espíritu en las Escrituras. También habló de la fe. Hay que creer, tener fe para leer la Biblia. El Espíritu lo ilumina. Quizás con ese principio de que el Espíritu ilumina la Escritura, surge o se tomaron los puritanos, los pietistas, para desarrollar ese movimiento pietista. Quizás viene por ahí, con ese antecedente que incluye Martín Lutero, la iluminación del Espíritu. El Espíritu nos ilumina. Por lo tanto, podemos conocer la voluntad de Dios leyendo la Biblia, porque Dios habla por medio de la Biblia, habla lo más profundo del corazón del ser humano. Oración, lectura de la Biblia, ¿qué más? Otro consejo práctico.
Alguien puede decir, pero eso es muy subjetivo, me podría dar algo más práctico, más objetivo para determinar la voluntad de Dios. Yo creo, hermano Pablo, claro, usted decía por ahí la oración y los silencios, bueno, ahí entra la formación espiritual, la parte de la meditación, Mm. que es estar a solas con Dios, apartarse y usar la meditación para también tener la revelación directa de Dios. También es importante especificar en qué área yo quiero saber la voluntad de Dios, en mi área matrimonial, en el área ministerial, no sé, en qué área, en mi área laboral, hacia dónde Dios quiere que yo apunte en cuanto a cómo ganarme sustento. Y eso es importante, especificar en qué área yo quiero saber la voluntad del Señor, porque saber la voluntad de Dios es como muy disperso, muy amplio. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es servirle a Él, alabar su nombre, ser siervo de Él, pero creo que hay que especificar el área para ayudarnos mejor. Y creo que otra cosa también importante es saber las cualidades que Dios me ha dado, en qué me desempeño mejor. Porque a veces también hay gente que intenta hacer algo que no tiene, como lo voy a decir en chileno, dedos para el piano. Entonces creo que Dios ha puesto habilidades que muchas veces tenemos que descubrir. Y ahí también entra el trabajo de la mentoría, el mentor, el mentor, el que te va guiando hacia aquello en lo cual eres bueno, indica que por ahí va también la voluntad del Señor. Ayuda bastante, perfecto. La mentoría. Necesita tener a alguien que le vaya orientando, dirigiendo, porque tiene la finalidad o la función, el mentor, de indicarle el camino por donde el Espíritu Santo lo va guiando. Una persona externa a él va observando dónde lo guía el Espíritu de Dios, porque él por sí mismo no lo puede percibir, pero alguien externo a él sí lo puede percibir. Por eso se requiere, todos nosotros necesitamos un mentor, por esa razón, para que nos ayude y nos oriente hacia dónde nos va dirigiendo el Señor. Muy bien, hermano Jorge, tiene una estrellita. ¿Qué otro? La paz en el corazón igual, pues. Si yo realizo una actividad y eso me produce una satisfacción interior, entonces por ahí ya yo voy entendiendo que puede ser esa la voluntad de Dios. Las circunstancias también son favorables. Si alguien, por ejemplo, quiere ser misionero, ha reunido los recursos, la iglesia lo apoya y también están los contactos, por lo tanto todas las circunstancias son favorables. Y la ayuda de un director, un pastor, un líder o un mentor ya le va guiando. La iglesia reconoce también cuál es la vocación dentro si estamos hablando dentro de la iglesia, para dónde el Señor lo va dirigiendo. Vendrán también creyentes con dudas intelectuales sobre la existencia de Dios, principalmente esto ocurre con los jóvenes. Se ha desarrollado la intelectualidad, la razón está completamente desarrollada, por lo tanto ahora los jóvenes comienzan a cuestionar la fe, a hacer preguntas, no por malas intenciones de que ellos quieren negar la fe en Cristo, quieren volverse agnósticos o ateos, sino que necesitan respuestas racionales a su fe. Por eso ellos la están cuestionando. No por ser rebeldes, sino por una necesidad intelectual y racional. Esa es la razón, porque ya a una edad se ha desarrollado completamente esa área del ser humano. Si no conoce muy bien el asesor estos temas, entonces lo más probable es que tenga que derivar a alguien que sepa más, o también le puede recomendar libros de apologética. Si conoce apologética, entonces puede dar durante una semana o durante un mes algunos temas relacionados con la apologética, con la existencia de Dios, la evolución sobre el mal, la credibilidad de las Sagradas Escrituras. O va a invitar a un predicador que conozca y domine estos temas. O también lo va a derivar a YouTube. ¿Qué facilidad tiene el asesor ahora para resolver algunos temas? Yo conozco a un apologista muy importante y lo deriva al apologista que está en internet. Por lo tanto, lo recomiendo que lo escuche. Hay literatura, hay internet, ah, hay también personas que se dedican a la apologética, por lo tanto, este asunto ya estaría resuelto en el caso de los jóvenes. Pero también, si los jóvenes tienen estos tipos de inquietudes intelectuales y y ellos lo sobreenfatizan, quizás haya otro problema ahí, que no sea tan intelectual, sino más bien un tema del corazón. Quizás le falta la conversión o la experiencia con el Espíritu. Si tiene la conversión y la experiencia con el Espíritu, tiene la fe. Y la fe es indestructible, no se puede alterar o destruir.
por medio de conocimientos intelectuales o otras teorías, porque es la fe no se altera bajo ningún punto de vista. Billy Graham fue a conversar en una oportunidad, no sé si tuvo un debate, o me parece que fue un debate que tuvo Billy Graham, lo menciona en un libro, Wayne Gruden creo que lo menciona en o doctrina cristiana. Y en este debate le hice una pregunta que Billy Graham no pudo responder. Fue con los liberales. Los liberales no creen en lo sobrenatural, en la inspiración de la Biblia, en la existencia de los demonios, de la vida después de la muerte. Son racionalistas, son personas incrédulas. Son cristianos, pero incrédulos. Y él dijo, no, no, la verdad que no pudo responder. Fue derrotado en ese debate. Y se fue a su casa y conversó con el Señor por el camino. Le dijo, yo ignoro, desconozco muchas cosas, no sé, no sabía dar qué respuesta dar, eh, pero siguió confiando. Pero yo no dudo de nada, de su fe cristiana, evangélica, conservadora, porque él era conservador. Yo sigo creyendo en ti y voy a seguir predicando, tal cual como lo he hecho hasta ahora, y sigo creyendo que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Fue un tema de actitud esa. Es una, es una disposición del corazón. El problema no es tan intelectual, el problema es del alma. Y el Señor lo utilizó muy grandemente en el evangelismo. Si él hubiese dudado, hubiese accedido a cuestionarse por el hecho de no poder responder a esa pregunta, hubiese terminado en el ateísmo, lo más probable, bajo el liberalismo teológico. Los jóvenes vienen con preguntas acerca del noviazgo también y del matrimonio. El pastor puede sentirse halagado cuando las personas buscan su opinión sobre las tensiones importantes de la vida. Sin embargo, le conviene reconocer que no es experto en todas estas materias. Debe admitir con humildad su ignorancia en ciertos asuntos. Y por eso que debe derivar. Otro tipo de consejería que es el envío del consultante a un especialista. Principios para enviar a alguien a un especialista. El consejero debe pensar siempre en el máximo bien del asesorado. Eso es lo primero, en el máximo bien. Esto tiene que ver con el amor. Cuando alguien desea y procura el máximo bienestar del asesorado, está manifestando el amor, porque desea lo mejor para el otro. El amor es eso entonces. En eso consiste el amor, desear lo mejor para el otro. No solamente desearlo, sino realizar acciones concretas para el estado, el estado integral de la otra persona, el mejor estado de la otra persona. Conviene aconsejarlo de tal manera que la persona no se sienta rechazada por el pastor, porque si lo deriva, puede sentir la sensación, el asesorado, de que no lo quisieron ayudar. No debe quedar esa impresión bajo ningún punto de vista, sino es porque no tiene las herramientas, las competencias simplemente, y debe dejar la puerta abierta para otras entrevistas con otros temas, puesto que este tema no lo domina. Hay otro tipo de aconsejamiento que es por grupo, pautas para seguir este tipo de aconsejamiento. Conservar en secreto todo lo que se trata de las reuniones. Estuvimos hablando también el día viernes, en la mañana recuerdo, con respecto a este tema de conservar en secreto todo lo que se trata de las reuniones. Si es una reunión personal y resulta que este secreto tiene que ver con temas legales, como por ejemplo temas económicos, o que no ha cumplido la pensión de alimento, por ejemplo, o anda huyendo de la justicia, el pastor en ese caso lo que debe aconsejar y acompañar a una persona que está en esa situación legal, acompañarlo a los tribunales de justicia para que se entregue entonces. Esto ocurrió en una oportunidad, una persona, no sé si estaba convertido, no, porque tenía problemas legales, pero o se hacía pasar o se refugiaba en las iglesias. Y conversó con el pastor en una consejería pastoral, le dijo que tenía problemas legales, andaba huyendo de la justicia, entonces el pastor le dijo, yo lo voy a acompañar ahora mismo para que nos vayamos a entregar, yo le voy a acompañar. Y no quiso. Y después se fue de la iglesia y le escribía mensajes de que él solamente quería que lo ayudaran, que lo acogieran, no necesitaba que lo discriminaran, algo así decía, que lo condenaran. Pero sí, andaba huyendo de la justicia, es lo que tiene que hacer en ese caso el pastor. O también violencia intrafamiliar, es un poco más complejo el asunto,
pero debe procurar, en ese caso, que lo denuncie. Pero es muy, muy delicado ese asunto, ¿ah? Si el pastor eh, unilateralmente toma esa decisión, sería complejo, ¿ah? Porque si la persona no quiere, no sé, ese caso es complejo, hermano. ¿Qué creen ustedes cuando se le ha afirmado al pastor o se le ha dado a conocer que una mujer sufre violencia intrafamiliar? Aparte ¿debería el pastor ir y denunciarlo a la justicia o respetar la decisión de la víctima? Mi hermano Paulo, Sí, yo hermano lo Víctor. puedo decir de forma de un comentario personal, ¿no es cierto? Enfocado por el área de mi trabajo, que constantemente me toca ver ese tipo de situaciones. Ok. Cuando hay un caso que esto es muy normal, es más normal de lo que nosotros podemos pensar y se ve en diferentes áreas de personas de buenos recursos, ¿no es cierto? Como personas que son de recursos escasos. Pero muchas veces cuando vamos a procedimientos, las personas llaman en la angustia, ¿no es cierto?, a Carabineros, a la institución que sea, y cuando se llega al lugar, rehúsan en denunciar. Entonces, como empleados públicos y ciertas instituciones como, qué sé yo, el hospital, la iglesia también entran dentro del marco de las leyes especiales también, bomberos, instituciones públicas en general, tenemos la obligación de denunciar el hecho independientemente, digamos, que nosotros no tengamos las pruebas del hecho, porque muchas veces nosotros esperamos como que eh, prejuzgamos, ¿no es cierto?, por ciertas situaciones. Ah, esta persona puede que sí, esta persona puede que no. Pero no está en nosotros hacer eso, sino que nosotros simplemente el caso tenemos que llevarlo a las unidades competentes nomás. Y pasa mucho dentro de la iglesia de nuevo, que a veces uno conoce a los hermanos, llevándolo al tema de nosotros, ¿no es cierto? Conoce a los hermanos y uno dice, pucha, puede que sí, puede que no, mejor espera un momento, pero a veces en ese esperar, la persona que está siendo violentada, ¿no es cierto? Que ya nos dijeron que había sido, puede ser una violencia psicológica, física, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, ese tiempo quizás es el único momento que tiene para salvar su vida, porque muchas veces nosotros vemos las caras de las personas, de los hermanos, y no sabemos bien la intimidad de las vidas privadas. Entonces, si una persona, sea verdad o no sea verdad, puede ser los dos casos, diga, no sé, mi marido me pegó, tengo tal situación, yo creo que por toda la experiencia que tengo, que he visto muchos casos que hay gente que ha tratado de denunciar Mm, y lo omitir y después las personas han muerto, la han matado. Y nos vemos involucrados en situaciones que son realmente complejas sin tener arte ni parte nosotros, porque alguien nos fue a decir y uno, primero, la conciencia, ¿no es cierto?, mm, de que pude haber hecho algo y no hice nada. Y lo correcto. otro, salvar una vida. Entonces, sea verdad o no sea verdad, según mi opinión, es denunciar. Independiente que sea mi hermano, un oficial de la iglesia, quien sea, se denuncia el caso y ya la autoridad, ¿no es cierto?, competente después de todos los medios de investigación, ellos verán si es así o no es así, pero nosotros denunciamos el caso. Ahora, dentro de la iglesia se tomarán medidas de resguardo, qué sé yo, no predique o no haga esta cosa, o ciertas limitaciones, oración, pero ante un delito, yo creo que, y bajo ninguna circunstancia que sea un delito, nosotros podemos callar, mi hermano. Perfecto. Excelente. Eso lo que quería escuchar de parte de alguien que trabaja en el servicio público. Se debe Muchas realizar, veces, hermano Pablo, sí, hermano Jorge. sí, yo soy Contreras. No, Muy bien. no, sí, yo entiendo al hermano porque está hablando, él lo aclaró, pero bueno, yo voy a hablar un poco de tratando un poco de espiritualizar también el tema. Creo que cuando alguien va a contarte algo también está abriendo su corazón, dando una señal grande de confianza, más si va a contar algo que está ocurriendo en el interno de la casa. Y creo que ahí el consejero, el líder, tiene que evaluar la situación, aterrizar la idea y no poner a todo en un mismo rango, sino que hay violencia y violencia, nada es justificable, ninguna violencia es justificable, por supuesto, pero yo necesito eh,
a ver, hacer entender a la persona, al paciente, en este caso al que viene, la magnitud del hecho. Porque a lo mejor, claro, yo llego y hago la denuncia, pero ¿qué es lo que ha pasado en la mayoría de los casos? Que la gente no dimensiona lo que está ocurriendo y al tiempo después se vuelve a juntar con la pareja o con la persona que está conviviendo. Porque hay un problema psicológico, hay un problema interno que aunque le peguen, la persona se vuelve a juntar. Eso ocurre mucho acá en Chile. Entonces, creo que el consejero tiene que llegar a la conciencia, al alma, al espíritu de la mujer o del varón para hacerle ver primero su condición, su valor como persona, que es una persona que Dios ama, que se ame a sí mismo. Entonces, hacer un trabajo en esa persona y en el camino ir viendo y evaluando si es necesario que esto llegue a la justicia, por supuesto, si esto ya se vuelve mucho más agresivo y no hay un cambio, esto tiene que sí o sí denunciarse, pero también yo me voy por la parte evangelística, la parte pastoral, que podemos salvar un matrimonio, podemos salvar una familia, y que ha ocurrido, que ha ocurrido. Entonces, yo creo que debe evaluarse cada situación y depende de la magnitud, ir acompañando la situación, si es posible visitar el hogar, si yo conozco a la persona, si la confianza, si se dan las condiciones, visitar el hogar, porque el pastor es una persona que tiene que ser valiente, el que va a aconsejar cuando se mete en el tema también, si la confianza se da y todo se da, va a tener que de alguna manera también involucrarse un poquito más a cómo se ven las cosas. Entonces, yo soy de la idea de que hay que ver cada situación y en base a eso ir acompañando lo que está ocurriendo y tratar de salvar primeramente a la persona y ojalá el matrimonio y la familia. Y si ya no se puede, obviamente que ya hay que derivar y denunciar y qué sé yo, desligarse quizás del tema o ya cuando se hay una separación, seguir acompañando, porque no termina nunca la consejería. Esa persona puede denunciar, se puede ir a la cárcel, pero la persona queda sola y esa persona hay que seguir acompañándola, seguramente va a haber que ayudarle económicamente, la iglesia tiene que hacerse cargo, estoy poniendo un poco en grados más grandes, exagerando, Mm. pero pueden ocurrir muchas cosas ahí, como también, por supuesto, puede ocurrir que hay una muerte también, pero ahí debe estar la agudeza, yo creo, la agudeza y la sensibilidad del consejero de saber qué decisión tomar. Perfecto, Hermano muy bien. Paulo, Sí, hermano Víctor, me permito un minutito. Lo por que pasa es supuesto. que yo, hermano Jorge, lo conozco, pero yo pasemos, estamos viendo casos extremos, ¿no es cierto? Yo sé que dentro del área de la iglesia, ¿no es cierto?, en el cual yo soy partícipe, nosotros tenemos nuestra responsabilidad de aconsejar, de orar, todo eso. Pero tiene que tener presente, hermano Jorge, que eh, las leyes normadas van más allá de buenas intenciones. Porque de pasar a ser un consejero de un tema en particular, pudiera pasar a ser encubridor de un delito. Y vuelvo y le repito, o sea, sin tener ninguna responsabilidad usted, más de querer ayudar a esa familia que lo puede hacer, indudablemente, evidentemente lo puede hacer a través de la oración, ayudar, pero nosotros no podemos omitir delitos porque primero estaría cayendo en una omisión, ¿no es cierto? Segundo, estaría pasando a ser un cómplice de un hecho y podría ser incluso un encubridor. Imagínense que sin tener nada, toda la responsabilidad que se lleva encima por solamente haber omitido esa información. O sea, nosotros tenemos ciertas responsabilidades, pero hasta cierto punto. Nosotros podemos realizar nuestras áreas, pero sin omitir delitos, porque yo se lo digo en mi trabajo, a veces, mi hermano, hay personas que hablan una sola vez, y después usted va y la persona está muerta o tiene lesiones gravísimas, o sea, historias, hay muchas, no solamente yo, que puedo ver las noticias y todo. Entonces, Mm. claro, están las buenas intenciones, está bien, está nuestra área, ¿no es cierto? Pero no podemos encubrir un delito, es un delito, sea verdad o sea mentira, eso no nos compete a nosotros. Ya los tribunales verán y resolverán sus problemas y nosotros como iglesia, claro, trataremos con toda la fuerza de ayudarlo, pero mientras tanto debe haber un proceso judicial, una orden de, qué sé yo, de alejamiento o algo, o bien nada, pero ya usted se evita esa responsabilidad de que si llega a pasar algo en el extremo, que se lo tomen detenido. Imagínense, va a Mm. salir las noticias en todos lados que se hayan detenido a mi hermano Jorge de ahí de la radio. Mira. Muy bien, hermano Víctor, muchas Entonces, gracias. Sí, sí, no, sí, sí entiendo, hermano Víctor, son puntos de vista diferentes. Yo sostengo mi posición y yo hablo de casos que se pueden salvar. O sea, Mm. creo que si la persona quiere denunciar, lo haría. Creo que si va al pastor y va al consejero,
creo que quiere salvar la situación. El consejero debe tener la agudeza de saber si eso es algo grave, obviamente hay que hacer la denuncia, pero si ve que hay alguna posibilidad de intervenir, hacerlo, porque obviamente que lo más fácil y simplista sería hacer la denuncia. Pero bueno, ahí después de la clase, con mi hermano nos conocemos, sé que vamos a seguir debatiendo. Muy bien, mi hermano Víctor, en el caso de violencia intrafamiliar, tema delitos, puede ser, bueno, un hermano, aparte de eso, no sé en qué otro delito podría estar, de robo muy, muy complejo, pero abuso sexual, Y aún, pasa sí, tema económico. Bueno, ya, supongamos violencia también. intrafamiliar, violación, o temas de robo, por ejemplo, temas delitos. El pastor lo sabe, ¿a dónde tiene que dirigirse para denunciar? Bueno, cuando hay una denuncia de cualquier hecho, digamos, que reviste carácter de delito, y no es generalizar, porque al final de cuentas, un hurto que pueda pasar dentro de la iglesia, puede haber una omisión, ¿no es cierto? Pucha, tuvo una mala intención, pero en fin y al cabo es un delito, como usted mismo Mm, contó en un ejemplo, ¿no es cierto? Que de aquel varón que le dijo, bueno, está bien que sea arrepentido, pero yo mismo lo llevo a entregarse. Nosotros, puede ser carabinero, puede ser la policía de investigaciones, ojalá que la policía de investigaciones, y carabineros también, y o ir directamente a la fiscalía. perfecto, Son muy bien, esas tres hermanito. áreas que uno puede denunciar. Incluso hay, por ejemplo, por droga, cuando se sabe que, qué sé yo, Correcto, droga, y yo conozco, ya sé del tema, puedo denunciarlo anónimamente sin ningún problema. Y perfecto, muy bien, vuelvo a decir, o sea, puedo seguir mi área, pero delito es delito y no hay nada que hacer. No podemos. Mi correcto. pensamiento. No le digo, yo sé del abuso sexual, eso sí, hay que denunciarlo, eso sí, no, no se puede guardar el asesorado en ese sentido. Lo otro tenía esa duda de la violencia intrafamiliar, pero si es abuso Imagínense, sexual está es la ley hace directamente, nuevo, hace poquito, la ley Karim tiene hartas limitancias, mi hermano, volviendo, digamos, al tema dentro, digamos, de las relaciones como las personas, es complicado, o sea, dentro de los sistemas laborales, porque también dentro de la iglesia hay sistemas laborales con contrato y todo, entonces hay mucho acoso que a veces uno lo normaliza, pero no es así. correcto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por todas sus intervenciones que enriquecen la clase, mis hermanos. Perfecto, vamos a concluir acá, porque ya estamos en la hora. Voy a terminar aquí de grabar.